tomen su silla. Well, who wants to hear some good news here Buenas today? noticias. All right, well, I encourage you. Les doy ánimo a que abran sus Biblias a Romanos capítulo 3. And we are going to get to Vamos the a gospel of Jesus being presented in the ver book el of Evangelio de Romans. Jesucristo So I invite everybody presentado to a nosotros Romans aquí chapter 3, en Romanos verse capítulo 3, 19, and I want to versículo review 19. what we've learned so Quiero far in Romans quiero 3. revisar Before we lo que hemos ya estudiado today, if you look back anteriormente. in your bulletin, Si there is a pueden handout ver there en su you can boletín pull out and you can write down some notes if y you pueden want. escribir notas si Because we've quieren learned some ahí, intense things here porque in hemos Romans aprendido chapter unas 3. cosas It's muy often intensas quoted, aquí en capítulo Romans 3, 3:23, that all have sinned and fall short of the glory donde of God. hemos That was aprendido que really todos this hemos whole pecado chapter. y caído As we ante la proved, gloria del we Señor. saw in the first sermon from chapter El 3 is primer what the sermón de Bible capítulo says about 3, you series. ¿qué es We lo saw that qué es lo you que dice la Biblia deserve sobre to usted? be En versículos judged. 1 a That was 8 the del first thing capítulo we looked 3 at es from que chapter 3. nosotros Verses merecemos 1 to 8, o you ser deserve to be juzgados. judged. And Paul, he's proving these things by quoting the Y Hebrew Pablo scripture, nos including prueba Psalm esto 51, porque 24, nos where lleva David says a la that Biblia God will hebrea, be blameless or right donde nos to dice judge him. en Salmo We'll hear 51 last que week verses Dios 9 sería to justo en 18 juzgar a David por from los chapter pecados que él 3. había We saw that cometido you cuando él se are under arrepintió. sin. That's what we saw. Not just you, Otra but cosa que all hemos of you. aprendido We en agree. 9 a All are 18 es que under todos sin. And we estamos used bajo el many pecado. different psalms, and the prophet Hay muchos Isaiah salmos diferentes y el proves profeta that there is Isaías none of nos us, prueba que not no hay one, nadie, no who hay is ninguna good compared persona to que God. en sí Now, mismo es as we move buena into ante our Dios. passage Y today, ahora, we're going to see ahora que that you empezamos en are este under pasaje law. hoy, And vamos it's a the entender que law that estamos bajo shows la our ley. sin that we are going to be judged. Es And so we're conforme a beginning nuestros this pecados on our que sin vamos a ser is juzgados. against our sin. From Dios Romans está 1 and contra Romans nuestros 2 and now pecados. in Romans 3. And then we're also Ahora, now going aquí, to get to ahora, the good news vamos a about encontrarnos con las being buenas right with noticias God que nos and va a explicar saved cómo vamos a estar en forever. buenos So, términos out of con respect Dios, for God's word again, I justificados. would ask Fuera everybody del to stand respeto for the de la purposes of palabra de this Dios, les voy a session. pedir We're otra going vez to que nos stand pongamos de tonight. pie, por We're going to favor. read Romans 3, Romanos 19 to 3, 23. versículo You can 19 stand. I al love hearing the voice 24. of people standing at home. Stand up as you can. Hasta Most si of ustedes us que are están en staying sus under casas, por Bible favor, pónganse de attendance. pie, que This estén viendo century en el is a time internet. for us. Estas son buenas Everybody noticias you para meet needs to nosotros y know what para these todas las verses say. personas que So let's give this our full conozcas. and undivided Démosle attention. This nuestra atención is the word of completa. God. Esta es la Romans palabra del 3:19. Señor. Now we know Ahora, that whatever the bien, law sabemos que says, cuanto it dice la speaks to ley, lo those dice who a are los que under están the bajo law, la ley, so that pero every que mouth toda may be boca se calle y stopped todo el and mundo the sea whole hecho world may responsable be ante held Dios. accountable to Porque God. las obras For de the la ley works of the ningún ser law, humano no será human being justificado will be delante de él, justified in his pues por sight, medio de la since ley through viene the el law conocimiento comes del pecado. knowledge of sin. Pero ahora, But now the aparte de la ley, righteousness of la God justicia de has Dios been ha sido manifested apart manifestada, from the law, atestigada por la for the ley y law los and the profetas, prophets es bear witness decir, to it. la The justicia de Dios por righteousness of medio de la God fe en through Jesucristo, faith in para Jesus todos los Christ que for creen, all who porque believe. For there is no no hay distinction, distinción, for por all have cuanto sinned and todas fall pecaron short y of no the alcanzan la glory of gloria de God Dios, and are siendo justified justificados by his grace gratuitamente as por a su gift gracia por medio de through la the redemption rendición que es that en is in Cristo Christ Jesús. Jesus. That's the reading of God's word. Esa Let's go culmina, ahead and have a termina seat. la leyenda de la There's so palabra, much por more to favor, get into, tomen but su that's all silla. we're going to have time for. We'll finish Romans 3 and take Aquí communion together es to celebrate. estos And versículos then de next todo el week, tiempo que but in tenemos this para poder text, estudiar. we're going to see 2 En este points you've got texto drawn down vamos a there. ver dos Really puntos que 2 ustedes tienen words ahí en sus that we're notas. going to define. And Vamos, these are dos words, if puntos que you've been vamos in a the church for definir. some time, Si you usted ha probably ido heard these words. a la And iglesia when por I mucho say them tiempo, here in a usted ha moment, you're oído thinking, esas oh yeah, palabras. I know what Y those cuando las words mean. oís, But I want vas to a ask you, decirte a ti mismo, yo sé lo que those of you who've been in church significa. for a while, Pero do ustedes you know que what han ido legalism is to the a la point iglesia where por you mucho can teach tiempo, somebody ustedes legalism? saben lo que es legalismo. We're going to Pueden talk about enseñarle a legalism, otra and we're going persona to lo que talk es about legalismo justification. por las escrituras. Now, when I say what Y cuando hablamos de justification is, many justificación, are going to be le like, oh podés, yeah, I know that. Well, I'm going to muchos ask van a you decir, up sí, front. sí, sí, yo Could entiendo you eso. right now Usted ahora write aquí, down a definition usted so that podría you escribir can una think of a definición couple of sobre lo verses que es that you would use el to legalismo tell y, somebody la else how to justificación stop y le being podrías legalist enseñar eso and a how to otra be persona para que
dejen de ser legalistas y que sean justificados. Punto número 1. Legalismo es
Y punto número 2, justificación es, y vamos a llenar esas líneas. ¿Podrías vos ahora llenar esas listas con tu conocimiento sobre estas dos palabras, estos dos términos? Si conoces a alguien que es legalista, pero tiene que ser justificado, no oigan este sermón y digan, no, ya sé lo que se trata eso de legalismo y justificación. Cuando lo sabes es cuando tú has cambiado o has transferido tu confianza de ti mismo a Jesucristo. Pablo nos está dando una clase en versículo 19. Mire, ahora bien, sabemos cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Todos hemos caído corto de esta meta que Dios nos ha, porque la ley nos enseña por medio de la ley es donde tenemos el conocimiento de qué es el pecado. Vemos la meta, tratamos de alcanzarla y no podemos. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Eso es lo que deberíamos de entender. En versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Desafortunadamente, hay mucha gente que hoy en la ley piensan en su mente, si yo hago lo que Dios dice, si yo hago esto, Dios va a estar agradecido conmigo. Gente piensa así. Gente piensa que ellos pueden cumplir con la ley de Dios. Eso es imposible, eso no va a funcionar, pero hay mucha gente que cree en esto. Versículo 19, porque ahora, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Esto le estamos diciendo a gente que todavía están bajo el pecado, bajo la ley. Basado en esto, nadie se va a justificar, nadie va a llegar ante Dios el día del juzgamiento y decir, bueno, yo no sabía esto, yo traté. Si usted está bajo la ley, cuando viene el juzgamiento, tu boca será cerrada, vas a estar ahí solo ante Dios y vas a estar culpable ante el trono de Dios. Esto es lo que está diciendo aquí. La ley está diciéndonos lo que va a pasar el día del juzgamiento, lo que se trata de tus pecados. La ley no es tu solución. Manteniendo la ley no te va a salvar. Eso no te va a llegar hasta la salvación. Legalismo, punto número 1, es tratar de ser justo haciendo obras de la ley. Legalismo es tratar de ser justo haciendo obras de la ley. Es imposible. Nadie, ningún ser humano será justificado por medio de las obras de la ley. Pero gente sigue tratando. Piensa que son buenas gentes. Si oís lo que Pablo está enseñando, si oís a Pablo explicando el Evangelio, vas a notar que él siempre se refiere a la ley. Él habiendo sido un fariseo de fariseos, él conocía la ley, él la mantuvo. Ahora él tiene mucha pasión para que entendamos que ninguno de nosotros va a poder hacer nada para estar bien con Dios. Nada que podamos merecer, usted no lo puede hacer. La ley griega para la ley es nomos. Es usada 176 veces en el Nuevo Testamento. 74 de esas veces están en este libro de los Romanos, que nos enseña sobre la ley. Esa está aquí en este libro de los Romanos. Este es el pasaje crítico, capítulo 3, pero brinquémonos a capítulo 6 de Romanos para que entendamos. Muchos de ustedes hemos estado leyendo Romanos. Vean al versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Eso es lo que queremos ver en la vida de todos ustedes, que no estén bajo la ley, pero que estén bajo la gracia de Dios. Versículo 15. Entonces, ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de ningún modo. El propósito de la ley es enseñarnos que necesitamos a Dios. Necesitamos que Dios nos dé su misericordia que no merecemos. Es misericordia, es Dios deteniendo su justificación. Ninguno de nosotros merecemos el favor de Dios. Necesitamos su gracia que nos dé favor que no merecemos. Capítulo 7. Hay una discusión muy detallada. Cuando lleguemos ahí, veamos capítulo 10, versículo 4. Mañana estamos en la escritura del día, vamos a leer capítulo 11. Así es que esta debería estar fresca en sus mentes. 10, versículo 4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La ley el propósito es enseñarte que somos pecadores. La ley nos quiere enseñar que necesitamos a Jesucristo, porque Cristo es el fin de la ley. Cristo es el medio por cual vamos a estar justificados. No vas a estar en buenos términos con Dios por tus propias obras. Me pueden dar un amén que solo en Jesucristo. La ley no es para que digas, yo sé lo que dice la ley, yo la voy a mantener y Dios va a estar satisfecho conmigo. Eso es imposible. Pues vamos a Romanos 3. Quiero darle ánimo a todos que estén en este servicio. Por favor, memorícense Romanos 3:20, por favor. Este versículo, ese es un versículo que deberíamos de saber de memoria. Este es la cima de todo lo que hemos estado diciendo sobre nuestro pecado y cómo estar justificados. Aquí culmina que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Dios no te va a ver y no va a ver a tus obras y decir, esa persona es justa. Queremos estar muy claros sobre esto. Legalismo es un peligro que todos tenemos. Es un peligro que tenemos aquí en esta iglesia. Si vos estás creyendo que Dios va a estar satisfecho contigo por lo que tú haces, no hay ninguna cosa que puedas hacer por la cual Dios esté satisfecho. Que yo quiero estar muy claro con eso. Y en Romanos, Pablo nos enseña eso, sin duda, enfáticamente. Hay en todos lugares que Pablo nos enseña eso, en Hechos 13:39, pero vamos a voltear a Galatas 2, donde Pablo menciona esto. Versículo 15. Galatas 2, versículo 15. En este libro de Galatas, Pablo habla sobre la ley 32 veces. Así es que en Galatas y Romanos, 60% de la palabra nomos, ley, es usada en estos dos libros que Pablo escribió. Así que Pablo tiene mucha pasión. ¿Qué ha sucedido aquí en esta iglesia de Galatas? Él predicó el evangelio, pero otra gente entró a esta iglesia y dijo, sí, tiene que ser salvos así, pero también tiene que ser circuncidados. Y Pablo dice, no. Si agregamos una obra, si decimos, yo creo en Jesucristo y voy a hacer esto para estar justo, ese no es el evangelio. El evangelio real, verdadero, es que todo está basado en lo que Cristo ha hecho. No le puedes agregar nada a la obra de Cristo.
Y es fácil pensar que eso no es un problema hoy. ¿Te das cuenta cuánta gente cree que son salvos porque fueron bautizados? Hay mucha gente que cree que fueron salvos porque los bautizaron. Hay muchas iglesias diciendo a la gente que ustedes no van a ser salvos hasta que ustedes sean bautizados. E inclusive sus niños están bautizados para que sean cristianos. Que esa obra los hace cristianos. Ese es un problema muy enorme todo alrededor de nosotros. Yo he hablado con mucha gente que me dice, bueno, yo fui bautizado, Cristo me va a aceptar. Basado en eso no te va a aceptar. No hay nada que vas a poder hacer para que Él se agradezca contigo. Galatas 2:15. Nosotros somos judíos de nacimiento. Hay una distinción entre el gentil y el judío, los que no conocen la palabra y los que conocen la palabra. Y no importa si te criaste yendo a la iglesia o si te criaste en el mundo, si sos un judío o un gentil, sabemos que ninguno, en versículo 16, perdón, para que seamos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Observemos en 16 el énfasis, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Él ha dicho la misma cosa 3 veces en este versículo porque Él quiere poner un énfasis. Él no quiere que sea malentendido. Él quiere que entendamos que no hay nada que podamos hacer para satisfacer a Dios. La única manera en la cual Dios está satisfecho es por la obra que hizo Jesucristo. La obra de Jesucristo es la que cuenta. Mire, veamos 20. ¡Qué belleza! Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si tú crees que puedes hacer algo para merecer la justicia de Dios, ¿para qué crees que vino Jesucristo? ¿Quién va a entregar a sus niños para nada? ¿Por qué va Dios, el Padre, dar la vida de su unigénito Hijo que sea juzgado en tu lugar por tus pecados? Y al otro lado hay algo que tú puedes hacer para merecer la justicia. ¿Te das cuenta cuando te portas así? Tú te estás poniendo al mismo nivel de Jesucristo. No pertenecemos en ese nivel. La gloria va a Jesucristo, no a ti. Si tú pensás que le vas a agregar a la obra de Jesucristo, cuando Jesucristo respiró su último golpe de aire, Él dijo tetelestai, que quiere decir ya se acabó, este es el fin, se ha completado la obra, todo está completo. ¿Te das cuenta que hay gente aquí corriendo por las iglesias diciendo, están bajando el nombre de Jesucristo y elevando el nombre del humano, de los humanos, y poniéndose casi al mismo nivel de Jesucristo? Jesucristo ha hecho todas las obras y nosotros estamos aquí para observarla, creerla y darle la gloria a Él. Toda la gloria le va a Jesucristo. Nada nos viene a nosotros. No estamos aquí para nulificar la gracia del Señor. Si tú estás trayendo algo a este trato, a esta justificación, ¿para qué vino Jesucristo? Tal vez va a haber gente aquí que tratan muy difícil
de hacer muchas cosas buenas, pensando que Dios está satisfecho con ellos basado en lo que ellos hacen. Queremos estar muy claros, queremos que nos examinemos. ¿Tú piensas que las cosas que tú haces han agradecido al Señor más sobre ti por tus obras? Me encuentro con mucha gente que empiezan a decirme, me empiezan a enseñar el resumen de las misiones que hicieron, de la exposición de servicio que tuvieron anteriormente, y de esto y el otro, y de todo lo que han hecho. Y mientras que están hablando, están pensando ellos que voy a estar impresionado sobre lo que han hecho. Pablo tenía un resumen. Era un fariseo de todos los fariseos, circuncidado en el octavo día. En cuanto a la ley, la mantuvo toda. Yo cuento todo esto como pérdida por el valor de conocer a Jesucristo. Yo quiero ser encontrado en Cristo. En 3, versículo 9, de reviso aquí, Pablo, perdón, Filipenses 3:9. Perdón, me perdí. Nadie va a estar enseñando tu resumen ante el trono de Dios. Gente va a llegar al trono y decir, Señor, Señor, no hice esto para ti, no hice esto, no di esto. Esa es la gente que Jesucristo va a decir, yo no te conozco, váyanse de mí. Porque ellos estaban confiando en lo que ellos hicieron, no en la obra de Jesucristo. Tenemos que vernos a nosotros mismos, estudiar en dónde tenemos nuestra confianza, en qué tenemos nuestra confianza o en quién. Si tú crees, si tú sabes y crees eso, vamos a ver Galatas 3, porque hay otro engaño que donde nos dice Galatas 3:1, oh Galatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Esto es el único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Dios, ¿cómo hizo Dios una obra de regeneración en tu alma? Por lo que oíste. Si cuando fuiste salvo, ¿recibiste el Espíritu por medio de obras de la ley o por el escuchar por medio de la fe, oyendo con fe? Versículo 3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano si es que en realidad fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Tú dices, yo sé que no hay nada que yo pueda hacer, nada me ha salvado, todo está basado en la obra de Jesucristo. Si tú crees eso, crees que fuiste salvo por medio de la fe en Cristo, ¿estás viviendo tu vida por medio de fe o estás viviéndolo por medio de tus obras y lo que haces para satisfacer a Dios? Pablo le está hablando a gente que han creído en nuestro Señor. Hasta ustedes mismos pueden ser engañados y pueden empezar a vivir bajo la ley. Jesucristo me ha salvado, pero ahora depende de mí hacer esto y esto y el otro. Jesucristo salvó, la fundación fue en Jesucristo, todo basado en fe en Él. ¿Vas a construir sobre eso? ¿Vas a desarrollar sobre eso basado en lo que tú haces o basado en tu fe en Jesucristo? Debemos estar guiados por el Espíritu, Dios trabajando por medio de la palabra y el Espíritu sale y nos enseña, nos ilumina el camino. Es el Espíritu que nos alumbra. ¿Cómo? ¿Estás dejando que el Espíritu trabaje por medio de ti o estás solo y tú haciéndolo todo solo y estás revisando aquí en una lista, marcando lo que has hecho? No se trata de usted haciendo las obras de la ley. Quiero preguntarles a ustedes,
estamos viviendo nuestra vida por medio de Jesucristo en fe. Quiero preguntarles, ¿estás diciéndole algo así legalista a otra gente? ¿Estás viendo, hermanos y hermanas? ¿Estás diciéndole, hablándoles que la fe de ellos debe estar basada en una lista de cosas que hacen? Esto pasa aquí en nuestra iglesia, tal vez muy regular, más regular de lo que nos gustaría. Hay alguien o una persona que fue salva y tiene mucho ánimo y tiene mucho fuego y están amando, sirviendo. Ven a otra persona que no lo ven haciendo las cosas que ellos están haciendo. Van y les dice, ¿por qué no estás sirviendo? ¿Por qué no estás sirviendo? Y dicen en forma buena para darle ánimo a la otra persona que sirvan. Pero eso no es una cosa que da mucha ánima, porque muchas veces van a interpretar eso como legalismo. Y la persona que está diciéndole eso a la otra le dice, no, eso no es legalismo, yo le estoy dando ánimo a usted para que usted haga, pero sí es porque usted me está dando un estándar de lo que debería hacer. Y estamos haciendo que esa persona se sienta bajo la ley, porque estamos dándole unos datos de esto es lo que es ser justificado, esto es lo que es seguir al Señor. Y si tú no estás haciendo eso, no estás viviendo de forma correcta. Eso se siente muy legalista en la perspectiva tal vez de la persona que lo está recibiendo, no tanto en la persona que lo está diciendo. ¿Cómo vamos a darle ánimo a alguien? Queremos arrimarnos a la gente y darle ánimo real. Si estamos diciéndole a una persona que ustedes deberían de estar ahí, pero no están ahí todavía, eso es legalismo. Que no estés pensando así de ti mismo, que no estés pensando así de otra gente. Cuidado con eso, Galatas. ¿Cómo empezaste en esto? ¿Empezaste por tus propias obras o por fe en Jesucristo? Ahora que has empezado en Cristo, no vas a seguir eso por medio de fe. Cuando vayas a tratar de darle ánimo a otra persona, asegúrate de que no les esté aumentando la carga legalística de lo que tú piensas que ellos tienen que hacer. No queremos estar colocando cargas en la gente, porque Jesucristo, Él vino para quitarnos todas esas cargas. Y estamos aquí dispuestos a decirle, Jesucristo, no podemos hacer estas cosas, pero por medio de fe, Él nos ayuda. Romanos 3, hay una transición en versículo 1. Romanos 3:21, esta es una transición, pero ahora hemos estado hablando anteriormente sobre el pecado, el juzgamiento, pero aquí en 21 hay un cambio, hay una transición. Hemos estado hablando como Dios hace a pecadores como nosotros justos ante Él. Este es el tema primario del libro de Romanos. Esto es lo que guió a la reformación 500 años en Europa. Mucha gente fue salvada cuando empezaron a entender que la justificación es por medio de la fe en Cristo. Estas palabras aquí es el cambio. Pero ahora es un cambio. Ustedes deberían de haber sido justificados. Que ustedes eran pecados, deberían de que nadie va a poder ser justificado. Pero ahora hay un cambio. Aquí están las buenas noticias. Esta parte de Romanos 3. Ahora les voy a decir sobre la justicia de Dios que es manifestada, atestigada por la ley y los profetas. Pero la ley nada más te enseña el pecado. Aparte de la ley no vas a estar justo, pero aparte de la ley. Miren esta frase en 21. Aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestigada por la ley y los profetas. Por favor, pongan atención. La ley, nos ha enseñado Pablo, es el estándar justo de Dios. Ahí está la ley. La ley nos enseña que no podemos alcanzar esa meta.
Pero aparte de la ley escrita de Moisés, las escrituras de la Biblia hebrea, esas escrituras hebreas nos profetizaron cómo íbamos a ser justificados hasta allá atrás. Todas las cosas que podamos tratar de hacer, la palabra, no pensemos que la ley vieja ya no aplica. No votes eso, porque ellas mismas nos han profetizado que iba a haber un cordero. No es como ya tengo Cristo y no necesito la ley. Muchos cristianos han dicho eso, pero Pablo no dice eso. No crean que van a ser salvos por medio de la ley. Van a ser salvos por medio de la justicia de Cristo. ¿Cómo vas a ser satisfecho por medio de Cristo? Por medio de la ley que Cristo mantuvo. Iba a haber un cordero que iba a nacer de una mujer. Era uno que iba a ser de la tribu de Judá. Va a ser uno que va a ser con un cordero. Uno que va a ser sacrificado. Uno que va a ser un sacerdote. Uno que habla las palabras de los profetas. Es uno que viene como un rey, a pesar de que va a servir y sufrir. Esto es Pablo y las escrituras enseñándonos esto. Mucha gente que van a la iglesia hoy no han estudiado los profetas y la ley. Por favor, no tienes que ser salvo por medio de la ley, pero la ley de Moisés y de los profetas y los salmos nos están enseñando cómo ir a Cristo. No vote eso. Eso no es lo que Pablo quiere indicar. Él está usando la ley en dos formas diferentes. En versículo 21. La 22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. La justicia que nos viene por medio de la fe en Jesucristo, por medio de fe, es para todos. No hay distinción, porque todos hemos pecado. Espero que entendas qué es lo que significa todos. A veces cuando decimos Romanos 3:23, decimos todos hemos caído en pecado, pero es cada persona. Es cierto que cada persona ha pecado. Todo el mundo. Nadie ha vivido conforme a la justicia de Dios, pero lo que está diciendo aquí en contexto, que a pesar de que usted es gentil o judío dentro de la ley, no importa dónde naciste, de dónde viniste, todos nosotros sin distinción hemos caído cortos, todos estamos bajo la ley y todos necesitamos a Jesucristo que nos justifique ante Dios. Romanos 3:24 es como un Juan 3:16. Es veamos el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la rendición que es en Cristo Jesús. Anotemos este punto número 2. La justificación es cuando Dios te declara justo por la gracia de Jesucristo. Cuando Dios dice que estás justo, no basado en lo que has hecho, basada en tu fe en Jesucristo por lo que Él hizo, Dios te declara justo. Hay gente todavía bajo pecado, bajo la ley. Esa gente va a parar ante el trono de Dios. No van a tener nada que puedan decir en defensa. Van a ser culpables ante el trono de Dios. Pero gente que ve la justicia de Jesucristo, que tiene sus ojos abiertos a las buenas noticias del Evangelio, que ven que la justicia de Dios es declarada en Jesucristo y ponen su confianza ahí, todo lo declaran ahí. Ese momento cuando crees en Jesucristo, no tenés que vivir toda tu vida pensando, voy a ir al cielo o no voy, soy salvo o no. Ese momento cuando confías en Jesucristo, Dios te justifica en los cielos ante el trono eterno. Dios declara que tú sos uno de los justos de ahora en adelante y para siempre, eternamente.
siempre vas a ser justificado, siempre vas a ser así, porque así es nuestro Dios. Por medio de tu fe en Jesucristo, Él está agradecido en Cristo. A Él le gusta, a Dios le manda a mandar a los ángeles para que anuncien la llegada de Jesucristo. Cuando está en el monte, Él está diciéndole, manda a los ángeles para que le diga a ellos, este es mi hijo, en Él estoy bien satisfecho. Dios todo el tiempo nos está diciendo que Él ama al Hijo tanto porque Jesucristo es el único justo. Y cuando tú confías en Cristo, Dios te declara justo de ese momento en adelante. ¿Es eso buenas noticias ahora para todos? ¿Has confesado quién sos bajo la ley y ves a Jesucristo con la justicia? Lo ves colgando en la cruz, muriendo en tu lugar. Me cansé. El momento que crees en Cristo, Dios te justifica, te declara justo. Fuiste de ser culpable a inocente ante Dios y todo se trata de Jesucristo. Esas son buenas noticias, esas son noticias que tú tienes que conocer. Tú conoces a gente que están tratando de justificarse a ellos mismos solos. Tenés que enseñarles, tú no lo puedes hacer, Jesucristo lo hizo. No vas a ser justificado antes que vayan por medio de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Es lo que tienes que creer. Esa es la única manera cual puede ser justificado y salvado. Y en las semanas que vienen vamos a estudiar más este tema, cómo es que Dios nos puede declarar justos y justificados. Dios es siendo justo con la ley, justificándonos por medio de Jesucristo. Dios no va a dejar que el pecado escape. Dios es justo. Dios va a juzgar todo el pecado, pero también quiere salvarte fuera de ese pecado. Pero ¿cómo lo hace? Él justifica, Él le manda al juicio a Jesucristo y te da a ti las obras de Jesucristo, que Él mantuvo toda la ley perfectamente, la mantuvo. Eso se traslada a ti por medio de fe, es tuya, regalada. La próxima semana vamos a hablar más sobre este tema, vamos a tomar la comunión. Hay 2 puntos bajo el punto número 2. Queremos decir que la justificación es por medio de gracia, es un regalo. Es algo que Dios nos entrega. No hay nada que podamos hacer para merecer, para ganar esto. Es algo que tenemos que recibir. A veces has tratado de comprarle un almuerzo a alguien y esa persona te dice, no, yo no quiero, yo lo hago todo solo. E inclusive, hermanos aquí cristianos, no hay ninguna manera que me vayas a pagar eso. Y te ofendes, bueno, te estaba tratando de comprar el almuerzo. Perdón, hermano, nada más te quería comprar un almuerzo. Tratas de comprarle un almuerzo o algo y de un momento se vuelve tenso el momento. Mire, como cristianos, todo lo que hemos recibido no lo hemos merecido. Todas las cosas buenas, tú no has ahorrado, tú no has ganado algo solo. Todo se le ha entregado. Todo es por medio de gracia como un regalo, no basado en lo que tú has hecho. Es basado en lo que nuestro Dios es. A Dios le gusta dar regalos a sus niños. Y el mejor regalo que nos abre todas las puertas, Él nos dio gracias por medio de su Hijo. Él lo ofreció gratuitamente y la recibimos gratis. Tenemos que estar en un sitio donde estamos humildes. Tenemos que confesar, yo no he merecido nada de esto. ¿Por qué? Porque todo empezó con Dios dándome a su Hijo. Vamos a ir a Juan capítulo 1. Juan era el discípulo quien Cristo amaba.
Él fue el que corrió a la tumba para descubrir que la tumba estaba vacía. Él vio a Jesucristo resucitar. Este Juan, que nos escribe este evangelio basado en su perspectiva, esto es lo que nos quiere decir Juan en capítulo 1, versículo 14 a 18. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dios se manifestó ante nosotros. Dios apareció por medio de la cara de Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Padre. Y nos dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo he visto a Dios, está diciendo Juan. Yo lo he visto la gloria en la cara de Jesucristo. Pero sigue diciendo en versículo 16, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia por gracia, sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. ¿Cómo conoces a Dios? Es cuando tus ojos sean abiertos y puedas ver lo que hizo Dios en darte su unigénito para ti. Jesucristo vino para enseñarnos gracia y darnos gracia y enseñarnos Dios. Es algo que nos dio gratuitamente. No hay nada que puedas hacer para merecerla. Pero que veas la bondad de Dios y que te humilles ante de Él y reconozcas que no vas a hacer nada por ti mismo que te va a salvar. Va a haber un precio. Costó eso. La justificación costó algo. Dios no va a perdonar, no se va a olvidar de su justicia. Mediante la redención, Cristo fue lo que tuvo que ser pagado para tu redención. Si quieres librar a un esclavo, tienes que ir y comprar una redención para librar a ese esclavo. Si compras a ese esclavo y lo puedes librar. No es solo que recibís un regalo. A pesar de eso, un precio tuvo que ser pagado por la justificación de tus pecados. Jesucristo es el quien pagó la redención necesaria para librarte. Vamos a ir a Gálatas otra vez. Hace el mismo punto otra vez en Gálatas 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4 a las 7. Como dice nuestro pasaje, hay otro pero ahora, o la palabra pero en versículo 4, hay una transición. Cuando los ángeles cantaron gloria al Señor en todas las cimas altas, Él quien vino y perteneció ante nosotros en su carne humana, toda la ley de Moisés, todo lo que decían los profetas, todo fue que se sigue amontonando. Y aquí, en versículo 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Había un tiempo justo cuando Dios estaba esperando, pero ahora mandó a su Hijo, nacido de una mujer, y Jesucristo fue circuncisado exactamente cuando debería de haber circuncisado, honró a sus padres, fue bautizado. Satanás lo lleva al monte y le da todas las tentaciones por 40 días
Jesucristo perfectamente cumplió la ley. Es el único justo y ahora Él ofrece un cambio muy grande, su justicia por tus pecados. Y todos los esclavos podemos ser liberados y ser hijos e hijas porque la redención ha sido pagada por medio de Jesucristo. Pensad en esto. Piensa en la deuda que deberíamos. Piense sobre las cosas que has pensado, que has dicho, cosas que has hecho, que Dios sería justo ahora para juzgarte. Y Él juzgó todas esas cosas a Jesucristo. ¿Has considerado el costo que tuvo que pagar Jesucristo para algo que has recibido gratuitamente? Algo que el Padre que dio su único Hijo para que Él entregara su cuerpo, su vida, su sangre, para que la ira de Dios no te cayera a ti, le cayera a su Hijo. Eso es la hora de la redención. Jesucristo pagó ese precio por tu alma cuando Él murió. Volvamos a Primera de Pedro, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Sobre esta redención que tenemos. Capítulo 1, San Pedro, versículos 18 a 21. Esto es algo que todos tenemos que saber, tus vecinos, la gente con quien trabajas, sabiendo que no fuisteis remedidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata. Todos fuimos nacidos así, hasta de Adán y Eva, hasta tus padres, y si tú sos un padre, tú le estás pasando esta forma fútil de vivir, que estamos viviendo bajo la pena del pecado y de la justicia. Estamos bajo la ley. Todos nacemos así. Pero Jesucristo nos ha remedido fuera de eso. Ustedes tenemos que conocer que hemos heredado esta vida, no con cosas como oro y plata, sino, en versículo 19, con sangre preciosa, como un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Cuando ves a Cristo en la cruz colgando, en agonía, con las espinas, rompiéndole la piel en el cráneo, ves la piel estirándose y Él dando su último respiro y le pega a Dios, le dice al Señor, Padre, ¿por qué me estás abandonando? Eso fue lo que Él pagó. Y al trono de la cruz había un pozo de sangre porque le metieron una lanza. Esa sangre es la sangre real de la Pascua, porque eso es lo que ellos hacían cuando salieron de Egipto. Ofrecían un cordero para que derramaban su sangre, porque les tenía que costar algo. Y Jesucristo derramó su sangre para pagar para tu redención. Esto siempre ha sido el plan. Estas siempre ha sido las buenas noticias. Este siempre ha sido el cuento. Esto siempre ha sido, se iba a tratar de Jesucristo. Versículo 20 nos dice que porque Él estaba preparado antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Todos estamos bajo la ley, todos estamos bajo el pecado, pero hay uno que es justo, que ha pagado nuestra redención, y Él le ha pagado esa redención por medio de su sangre, y que tú, por medio de fe, puedes estar justificado. Si tus ojos son abiertos para que entendas y lo ves en la cruz colgado, podés ser declarado justo. Estas son las buenas noticias. Y nos dice, desde la fundación del mundo, este ha sido el plan.
y ahora está manifestado aquí. Este es el tiempo. Este es el tiempo que nosotros estamos viendo en el tiempo de la salvación. Que las buenas noticias están en todas las páginas de este libro y la podemos gritar de todas las colinas. Mi concernamiento es que vamos a salir corriendo a esta iglesia dando las buenas noticias. Alguien dio $2 millones y ahora podemos tener el edificio nuevo. Esas no son las buenas noticias que quiero que tengamos. Las buenas noticias que queremos gritar es que tengo una deuda que ha sido pagada, que ni el oro, ni plata, ni nada. Un hombre la pagó, Jesucristo. Esas son las buenas noticias. Deberíamos de reverberar con esto. Deberíamos de leer este mensaje y tener algo que arde, nos quema en nuestras almas, que tenemos que compartir esto. La cuenta ya ha sido pagada. No hay nada que podamos alcanzar y el mundo está tratando todo el tiempo de alcanzar algo que no saben y no lo van a encontrar. Pero nosotros, tú tienes lo que tú sabes. Ellos tienen que entender esto, tienen que desde la fundación del mundo, este fue el plan. Esto es lo que significa ser justificado. Tú sabes cómo un pecador puede estar justificado porque Dios pagó el costo por medio de su sangre preciosa. Tú sabes eso. Esas son las buenas noticias y hay que enseñarlas. Hay que enseñarles a todas las personas que conozcamos. Mire lo que dice aquí en versículo 21. Que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe es en Dios. Si ves a Jesucristo colgado en la cruz y puedes transferir tu confianza, dándote cuenta la realización de que no vas a poder satisfacer la ley de Dios, pero que Cristo te ha hecho eso para ti y transferís tu fe a eso, a Él, vas a ser salvo. Padre nuestro en los cielos, te queremos dar gracias por tu palabra aquí hoy, por estas buenas noticias que todos tenemos que usar y regocijar de estas buenas noticias. En tu tiempo, desde el principio de la fundación del universo, del mundo, este plan ya estaba sellado, que tú al tiempo justo mandarías a tu hijo, que iban a ser bajo la ley, a pesar de eso, sin pecado. Él fue el sacrificio justo. Él pagó por nuestra redención, para que nosotros pudiéramos estar justificados por medio de gracia como un regalo, por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Padre, te adoramos por estas buenas noticias y oramos por esos que piensan que ellos van a culminar, ellos van a poder satisfacerte, que hoy sea el día, que se humillen, que sus ojos se abran, que vean que Jesucristo ya ha completado esto. Y por esos que han confiado en Jesucristo, que entendamos que no hay nada que podemos hacer para seguir viviendo. Todos tienen que ir a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, a su nombre solamente, y que nos desanima, que podamos gritar y darte la gracia, que es por medio de la sangre de nuestro Señor, que nuestro pecado ha sido lavado, por medio de su sangre, la redención, que nosotros ahora somos justos ante tu vista, que el nombre de Jesucristo sea alabado en nuestros corazones en Huntington Beach, que Jesucristo reciba la gloria por nuestra salvación. Lo oramos.